Muy bien. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este primer Congreso de Salud, Nutrición y Metabolismo, SANUME. Estamos emocionados de teneros aquí en este evento sanitario internacional que reúne a destacados profesionales en un esfuerzo colectivo por destacar la vital importancia de la nutrición y el deporte como pilares fundamentales para la salud de la población. Yo soy Miriam González, voy a ser moderadora de este webinar que nos va a sumergir en un tema crucial, que no solo desde un punto de vista sanitario, sino también desde una perspectiva más pública, que es el correcto abordaje nutricional del paciente diabético. En un mundo donde desgraciadamente la diabetes se ha convertido en una preocupación de salud global, cuyos casos van incrementando año tras año, comprender como profesionales el correcto abordaje alimenticio en pacientes con esta común patología se vuelve esencial. A lo largo de esta sesión vamos a explorar la importancia crítica de una correcta gestión nutricional de la diabetes, así como los desafíos y los problemas que enfrentan estos pacientes en su día a día. Y con la ayuda de nuestros destacados expertos, vamos a mostrar soluciones innovadoras, estrategias efectivas para mejorar la calidad de vida y el bienestar de aquellos que lidian con esta condición. Para el correcto abordaje de este tema, contamos con la presencia de don Samuel Villabrille Najarro, dietista, nutricionista, máster en Ciencias Biológicas. Muy buenos días, Samuel. Buenos días, ¿qué tal? Y también contamos con la presencia de la doctora Irma Johanna García Morales, doctora en Medicina y Cirugía, máster en Nutrición y Dietética Humana. Muy buenos días, Irma. Buenos días, encantada. Muy bien. Pues el orden de intervención va a ser el siguiente. Comenzaremos primeramente contigo, Samuel, si quieres ir preparando tu presentación. Posteriormente irías tú, Irma. Estamos pendientes de que llegue otro compañero más. Si no tiene ningún problema, le daremos paso a continuación cuando llegue. Y nada, si quieres, Samuel, puedes ir preparando tu presentación. Mientras tanto, recordarle a todos los congresistas que podéis ir realizando vuestras preguntas en el chat de abajo. Y nosotros posteriormente iremos lanzándoles todas vuestras preguntas a nuestros ponentes, ¿de acuerdo? Así que nada, Samuel, cuando quieras. Muy bien, a ver, para compartir pantalla, perdona. Vale, era el botoncito rojo de debajo de nuestras pantallicas, que se ven como dos pantallas. Vale, muy bien, eso es, vale. Y le das a toda la pantalla. Vale, eso es. Muy bien. ¿Se me ve y se me escucha bien? Perfectísimo. Si quieres le das a ocultar la barrica esta de abajo. Muy bien. Ahora Y sí, ya se ve la estaría. pantalla completa, perfecto. Todo perfecto. Muy Comienza bien. cuando quieras. Muchas Muchas gracias. gracias. Pues, ¿qué tan importante es una correcta alimentación en la diabetes? Es la pregunta que vamos a tratar de dar respuesta en estos minutos y lo vamos a hacer basándonos en estos 5 puntos principales que vemos en pantalla. Comenzaremos hablando acerca de diferentes tipos de dieta, concretamente vamos a ver 3. Daremos una definición y hablaremos acerca de alguna ventaja y alguna desventaja que tiene para poder luego tomar nuestras propias decisiones en cuanto a esto. También hablaremos acerca de estrategias alimentarias en diabetes tipo 1 y tipo 2, ya que abarca más del 90% de los casos de diabetes. Acto seguido hablaremos acerca del aporte calórico recomendado, si lo hubiera o en los casos donde lo haya. Y por último hablaremos del reparto de macronutrientes y otros nutrientes. Así, ¿qué tan importante es la alimentación en la diabetes? Pues podemos decir que es fundamental, ya no solo en la prevención del desarrollo de la enfermedad, sino en el manejo del paciente y para evitar complicaciones a futuro. Por tanto, ¿cuál va a ser una de las claves? Pues sin duda, un buen control glucémico. Y de manera colateral vamos a reducir riesgo cardiovascular. Vamos a reducir hipertensión arterial si la hubiera, dislipemias, sobrepeso y obesidad. Ligado a esto último, el cáncer también, ya que está relacionado el sobrepeso y la obesidad con 18 tipos de tumores diferentes.
Y también, como viene más abajo, daños en el sistema nervioso, a nivel cardiovascular, que lo hemos comentado, a nivel de retina, a nivel renal, entre otros. ¿Cuáles van a ser entonces las pautas dietéticas? Pues en principio similares a la población general, pero la clave va a estar en repartir la ingesta de hidratos de carbono durante el día en un número determinado de tomas. En nutrición, como en cualquier ciencia, como 2 más 2 no siempre es 4, vamos a tender a individualizar la pauta dietética. ¿En base a qué criterios? Pues en base al objetivo que tenga el paciente, a la capacidad también, ya que no es lo mismo un niño de 10 años con una diabetes tipo 1 que una persona de 40 o 45 años con diabetes tipo 2. También en base a su compromiso y a sus preferencias. Y esto último es muy importante, ya que si conseguimos hacer una prescripción dietética adaptada a los gustos del paciente y necesidades, pues seguramente vamos a aumentar la adherencia que tenga al plan que le proponemos. Muy bien, hemos comentado ya un poquito los objetivos de la dietoterapia cuando hablamos de diabetes, pero vamos a recordar algo. Lo primero que queremos hacer es normalizar la glucemia y junto con ello, como hemos dicho antes, casi de manera colateral, vamos a mejorar el perfil lipídico y a regular la tensión arterial. Y algo muy importante es que vamos a prevenir y tratar complicaciones que pueden surgir en el futuro. Por ejemplo, en el caso de diabetes tipo 1, imaginamos, ¿vale? Un niño ingiere alimentos con hidratos de carbono y lo que ocurre es que su cuerpo no es capaz de producir insulina. Por lo tanto, existe hiperglucemia, hay un pico de glucosa. Y como el cuerpo siempre tiende a la homeostasis, a encontrar ese equilibrio, su cuerpo empieza a orinar, ¿verdad? Para intentar reducir al máximo estos niveles altos de glucosa. Si esto se mantiene y no se hace nada, pues podemos encontrarnos con glucosas de 300, 400, 500 o hasta más. Y empieza a haber los productos de glicación. ¿Qué es esto? Pues es ese exceso de glucosa se adhiere a proteínas estructurales y tenemos los daños que hemos comentado antes, a nivel nervioso, renal, de la retina, a nivel, por ejemplo, de la esfera sexual, que para un hombre es muy dramático, o como hablaremos posteriormente, también con el pie diabético. ¿Qué ocurre en la diabetes tipo 2? Pues cuando la persona ingiere hidratos de carbono, su páncreas funciona correctamente. De hecho, produce insulina y mucha en ese intento de normalizar la glucosa. ¿Cuál es el problema en este caso? Pues no tiene que ver con el páncreas, sino con los receptores periféricos de la insulina, esa famosa resistencia a la insulina, y sabemos que un estado de hiperinsulinemia es proinflamatorio. De ahí que también se den estos estados de inflamación crónica de bajo grado. Así que sin duda vemos que es súper importante la dietoterapia en pacientes diabéticos y conseguimos mejorar la calidad de vida de los mismos. También conseguimos aportar tanto calorías y nutrientes apropiados, adaptados a sus necesidades. Como hemos visto en los pacientes con diabetes tipo 1, favorecemos el crecimiento y el desarrollo infantil. Y, por supuesto, también prevenimos hipoglucemias gracias a la ayuda de educación nutricional. Vamos con el primero de los puntos. Hemos dicho que íbamos a hablar acerca de tipos de dieta y vamos a ver brevemente 3. Vamos a ver recomendaciones generales, dieta estricta y dieta por equivalencias. ¿Qué son las recomendaciones generales? Pues al final es una indicación o una pauta cualitativa en la cual mostramos qué alimentos puede comer o es conveniente que ingiera y cuáles no, o cuáles debe restringir. ¿Ventaja de esto? Pues es de muy fácil comprensión y está enfocada a potenciar el consumo de alimentos sanos. Pero el inconveniente es que es tan general que no coordina la acción de la insulina con la ingesta de alimentos. Por tanto, tienen que restringir los hidratos de carbono. En cuanto a la dieta estricta, pues bueno, son menús ya cerrados, donde están ya calibrados tanto los macros, los micronutrientes, las calorías, todo en función de las necesidades del paciente.
La ventaja es pues que es para pacientes, o puede ser muy útil en pacientes con poca comprensión o que controlen poco de nutrición, ya que le damos la dieta y le decimos esto es lo que tienes que comer, pero el inconveniente es que puede hacerse algo monótona. Así que, bueno, nada que no se pueda solucionar con una consulta de seguimiento y podemos hacer los cambios necesarios. Y en cuanto a la dieta por equivalencias, esto consiste en listados de alimentos en los que se agrupan por composición nutricional similar, en función del macronutriente que predomine, ya sean grasas, hidratos de carbono o proteínas. La ventaja, pues, es la variación y que el paciente puede adaptarse en función del entorno en el que se encuentre. Puede hacerse indefinidamente y facilita un ajuste calórico asociado a la pauta de insulina. ¿Cuál es el inconveniente? Pues que para llegar a esa ventaja hace falta muchísima educación nutricional, no es algo sencillo. Como hemos dicho, hace falta el uso de listados y en principio hay que pesar alimentos. Antes de meternos con las diferentes estrategias en nutrición, vamos a hacer un breve recordatorio de qué es la diabetes y vamos a ver algunas diferencias en cuanto a la diabetes tipo 1 y a la diabetes tipo 2. Al final, la diabetes es una mala gestión que hace el organismo de la glucosa, ¿de acuerdo? Por el motivo que sea. Vamos a ver ahora las diferencias. En cuanto a la diabetes tipo 1, es también llamada diabetes juvenil porque suele darse antes de los 30 años y una característica fundamental es que es insulinodependiente. Es decir, el paciente va a tener que administrarse insulina exógena de por vida. Y esto se da porque es una patología de tipo autoinmune en la cual el organismo es incapaz de secretar insulina. ¿Por qué? Porque las células beta de los islotes de Langerhans, que son las encargadas de producir esta insulina, están destruidos. Por tanto, esto explica la incapacidad del páncreas de hacer bien su función. Comúnmente suelen cursar con cetosis, ya que el hígado utiliza otras fuentes, especialmente los ácidos grasos, para la obtención de energía. Suelen presentar bajo peso y, como hemos dicho, es imprescindible el uso de insulina. Y la diabetes tipo 2 podemos decir que es prácticamente pues, un poco lo contrario, ¿no? Es también llamada del adulto porque suele surgir a partir de los 40 y en principio no es insulinodependiente. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el fallo aquí? Pues el páncreas funciona estupendamente, de hecho secreta mucha insulina con el afán de reducir estas hiperglucemias, pero el problema reside en los receptores de la insulina, esta resistencia a la insulina que hace que no pueda ejercer bien su función. Es el 90% de los casos de diabetes, en el cual rara vez hay cetosis, y el uso de insulina no suele ser necesario, aunque tarde o temprano puede que sí. Vamos ya de lleno con las estrategias en nutrición en diabetes tipo 1. En principio, mismo criterio que para la población general, con la peculiaridad de que debe integrarse la pauta de insulina. Y esta es muy importante que se adapte a los biorritmos del paciente, a su estilo de vida, a su trabajo, a su nivel de ejercicio, a sus gustos. ¿De acuerdo? Algo muy interesante que nos puede ayudar a reducir este nivel de glucemia son los ayunos, ya que favorece la autofagia y también ayuda a eliminar estos productos que antes hemos mencionado de glicación, en el cual la glucosa excedente se asocia con proteínas estructurales y causan el daño que hemos comentado antes. Por tanto, en caso de diabetes tipo 1, el ayuno debe ser entre 12 y 13 horas, no alargarlo más. También debemos tener en cuenta que un buen control glucémico suele asociarse a una ganancia de peso. ¿Y qué parámetro de laboratorio es el que nos va a decir qué es lo que está sucediendo en el metabolismo del paciente y si está haciendo las cosas bien y si nosotros también las estamos haciendo bien? Pues es el que aparece aquí, HbA1c, que es la hemoglobina glicosilada. En pacientes diabéticos tipo 1, el rango suele ser más alto, entre 6,5 y 7,5, ¿de acuerdo? Y otra herramienta potentísima que debemos utilizar siempre, por supuesto, es la educación alimentaria para dotar al paciente de herramientas que le ayuden precisamente a
a la buena elección de alimentos. En cuanto a la diabetes tipo 2, ya hemos visto que el páncreas funciona muy bien y que esta suele darse por malos hábitos alimentarios y sedentarismo. Por tanto, el ejercicio físico va a ser algo fundamental. Ya se comentó ayer algo, creo que fue la última ponencia, pero queremos hacer ejercicio de cardio, pero también ejercicio de fuerza, ejercicio destinado a la construcción de masa muscular. Y esto es muy importante porque nos va a permitir aumentar la tasa metabólica basal del paciente, de manera que va a tener menos riesgo de caer en hiperglucemias. Por tanto, la finalidad es normalizar la glucemia, la lipemia y la tensión arterial. ¿Cómo conseguimos esto? Pues reduciendo la estimación calórica del paciente en torno a 250 o 500 kilocalorías hasta conseguir una reducción del 5 o el 10% del peso inicial. Y es muy importante, perdón, es muy importante que esto lo hagamos de una manera rápida porque mirad estos datos. Se ha visto que tan solo 1 de cada 4, el 25% de pacientes diabéticos tipo 2 pueden controlarse con dieta. Cuanto más tiempo pasa, menor es el porcentaje. Cuando pasa entre 5 y 10 años, vemos que tan solo el 10-15% de pacientes logran esto. Y al cabo de 15 años o más, la cifra se reduce al 5. Por tanto, el dato de laboratorio, de nuevo, que nos va a indicar qué es lo que está pasando en el metabolismo del paciente, es el mismo que hemos visto antes, la hemoglobina glicosilada, que al final nos dice qué está pasando en el transcurso de un promedio de 2 meses, ¿de acuerdo? Si es inferior a 5 esta hemoglobina glicosilada, pues en principio hay poco riesgo de glicación. Nuestro organismo no está glicando. No se está asociando la glucosa con las proteínas estructurales. En un rango de 5 a 5,8 podemos hablar de prediabetes. Y por encima pues hablamos ya de diabetes tipo 2. Por tanto, volvemos a la misma estrategia de antes. El ayuno nos puede ayudar también, gracias a la autofagia, a reducir esta glicación y a reducir los síntomas del paciente. ¿Cuánto podemos alargar este ayuno? Pues antes hemos hablado de 12-13 horas máximo y en esta ocasión lo podemos alargar 16-17 horas. Podemos empezar por 2-3 días por semana. Y planteamos la pregunta, ¿cetosis estricta? Pues quizás puede ser una buena herramienta, pero quizás no sea necesaria una cetosis estricta. Podemos probar con una dieta low carb, baja en carbohidratos, y como lo primero que se eliminan son las harinas refinadas, el arroz blanco, el pan blanco, por supuesto la bollería, al final quitamos gluten y lactosa y lo primero que suelen decir los pacientes es que se sienten muy desinflamados. Y a partir de ahí podemos hacerla quizás 2-3 semanas y a partir de ahí utilizar otra estrategia nutricional, como por ejemplo la pauta de dieta mediterránea. En cuanto al aporte calórico recomendado, pues como siempre en nutrición hablamos de individualizar la pauta. Lo que dice la SEN es que para IMCs entre 19 y 25 no hay en principio un aporte recomendado. Sí que cuando hablamos de sobrepeso y obesidad, el consenso internacional es reducir la pauta entre 500 y 1000 kilocalorías en función de lo que el paciente necesite, ¿no? A nivel un poco estimatorio. También la SEN nos avisa de, a nivel general, no hacer dietas muy restrictivas, quizás tener cuidado con dietas inferior a 1000, 1200 en mujeres y hombres respectivamente, y especial cuidado con las dietas muy hipocalóricas de 800 kilocalorías, porque es cierto que mejoran la glucemia, reducen la tensión arterial y conseguimos el objetivo, pero hay riesgo de reganancia ponderal, porque son dietas que son muy difíciles mantener por largo tiempo. Entonces, pues un poco evaluar si nos compensa utilizar este tipo de dietas. Un poco el resumen.
hemos visto cómo la pérdida entre el 5 y el 10% del peso inicial mejora la sensibilidad a la insulina, la glucemia, la tensión arterial y la lipemia. En cuanto al reparto de nutrientes, hablando acerca de las proteínas, pues la pauta para diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 es similar a la población sana. La pauta suele ser entre 0,8 y 1 gramo por kilo por día o entre el 10 y el 20% de las kilocalorías totales. ¿De acuerdo? ¿Recomendamos entonces una dieta alta en proteínas y baja en carbohidratos? Pues es cierto que este tipo de dietas disminuyen el hambre y aumentan la saciedad, disminuyen el apetito, pero no hay estudios que avalen su eficacia a largo plazo. ¿De acuerdo? Lo que sí que está muy claro es que diabetes con nefropatía incipiente sí que debemos disminuir el aporte y quizás llevarlo a ese 0,81 1 gramo por kilo por día. En cuanto al reparto de nutrientes, hablando ahora acerca de las grasas, de nuevo, mismo aporte que para uno diabético, pero especial cuidado con las grasas trans y los ácidos grasos saturados, ya que elevan la porción del colesterol LDL. En cuanto a los ácidos grasos monoinsaturados, la pauta suele ser entre un 10 y un 20%, sin superar el 35% total de las grasas. Según la ADA, nos dice que para diabetes tipo 2 es útil, a la vez que aumentamos los ácidos grasos monoinsaturados, reducimos los hidratos de carbono, ¿de acuerdo? Y también se ha visto que para pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 que cursen con hipertrigliceridemia, se debe aplicar el rango más bajo de hidratos de carbono. En cuanto a los ácidos grasos poliinsaturados, los omega 3 especialmente, sabemos que son antiinflamatorios y que tienen muchas ventajas. Pues se ha visto que para diabetes tipo 2 disminuyen los triglicéridos y aumentan a la par el LDL y el HDL, pero se ha visto que hay más beneficio que riesgo, así que es una pauta que podemos utilizar, la recomendación de pescado azul 2 veces por semana. Entonces, como resumen en este apartado, ácidos grasos saturados, intentar no superar el 7% de las kilocalorías totales. Por supuesto, intentar disminuir las grasas trans, estas grasas hidrogenadas y tan perjudiciales para la salud. Y en cuanto a los ácidos grasos monoinsaturados, entre el 10 y el 20%. En cuanto al reparto de macronutrientes, refiriéndonos a los hidratos de carbono, se ha visto con un grado de evidencia A, que es fundamental para conseguir esta normoglucemia, monitorizar los hidratos de carbono que ingiere el paciente, ¿de acuerdo? Y también se ha visto que los alimentos con sacarosa, que lleven sacarosa, como algunas frutas y algunas verduras, pues que no hay que restringirlos, sino más bien utilizar un ajuste en la dosis de insulina o en el antidiabético oral. Con un grado de evidencia B, se ha visto que el paciente con diabetes puede tomar tranquilamente cereales, fruta, vegetales y lácteos desnatados, que estos deben incluirse en la pauta dietética. También que se debe valorar con la finalidad de conseguir una mejora postprandial, valorar el índice glucémico de los alimentos y utilizar preferiblemente alimentos con índice glucémico bajo o medio, tales como las verduras, algunas frutas o pseudocereales como la quinoa. Con un grado C se ha visto que a dosis fijas de insulina la ingesta pues, debe ser más o menos constante en cuanto a los hidratos de carbono y según el consenso de expertos que los hidratos de carbono y los ácidos grasos monoinsaturados tienen que girar en torno al 70% del total de la energía. En cuanto a otros nutrientes, he querido hablar acerca de la fructosa y de las vitaminas y minerales. Y en cuanto a la fructosa, se ha visto que mejora la glucemia postprandial en sustitución de la sacarosa o almidones. Pero debemos tener cuidado porque en exceso eleva la fracción del colesterol LDL. Por tanto, ¿cuál es la recomendación? Pues que no hay nada que justifique que no recomendemos la fructosa de frutas y verduras a pacientes diabéticos. En cuanto a las vitaminas y minerales, no más es mejor.
Así que simplemente suplementar en caso de déficit. Aconsejable también monitorizar a través de análisis los micronutrientes, especialmente en diabéticos, cada 2-3 años, y llevar una dieta rica en antioxidantes, especialmente vitaminas A, E y carotenos. Y sí que es cierto que en muchos pacientes diabéticos, en hasta el 38%, hay una hipomagnesemia. Esto se cree que es debido al defecto tubular renal y la diuresis osmótica. ¿Cómo lo solucionamos? Pues con una pauta de suplementación de 45 milimol por día. Como conclusión, hemos visto que la terapia nutricional es la herramienta más importante para pacientes diabéticos, tanto tipo 1 como tipo 2. También hemos visto que las recomendaciones nutricionales deben siempre ajustarse en función de cada paciente. Y esto lo hacemos valorando parámetros como la glucosa, la hemoglobina glicosilada, los lípidos, la tensión arterial, peso, función renal, entre otros. Y también hemos visto la importancia de dotar al paciente de herramientas que le permitan pues sobrellevar su enfermedad, y esto lo conseguimos gracias a la educación nutricional. Esta es la bibliografía y muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias a ti, Samuel. Ha sido una ponencia muy completa, muy ilustrativa, además que has abordado todo tipo de pacientes de sexo, género, edad, etcétera, etcétera. Muy completa y mi más sincera enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Muy bien, pues ahora vamos a dar paso a don Ramón de Cangas Morán, dietista, nutricionista y doctor en ciencia de los alimentos, también biólogo sanitario y doctor en biología funcional y molecular. Muy buenos días, Ramón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy Un buenos placer. días. Igualmente, si quiere puede ir preparando su presentación y puede comenzar cuando quiera. Vale, sí, ya tengo abierto el PowerPoint. Sí, lo único que para verla en la pantalla, para cargarla. Vale, justo debajo de las pantallas donde estamos nosotros tiene que salirle un botoncito rojo que salen como dos pantallicas. Sí. Ahí le tiene que dar Vale, y sí, luego a toda la efectivamente, pantalla. efectivamente, Selecciona sí. su pantalla y ya le podremos ver. Vale. Vale, ¿me ven ahora? Estupendo. Perfecto. Bien, pues el tema que voy a abordar es el tema de los lácteos en relación a la salud metabólica, cardiometabólica, para ver cuál es, porque es un tema controvertido, la evidencia y los mecanismos de acción que puede explicar el por qué los lácteos, o al menos algunos lácteos, pueden ser interesantes desde el punto de vista de la salud metabólica en pacientes con diabetes tipo 2, etcétera, etcétera. Bueno, realmente tenemos que decir que cuando hablamos de lácteos, siempre hablamos de un grupo uniforme como si fuera un grupo uniforme, pero los lácteos no son un grupo uniforme. Si vemos las guías americanas, pues dentro de lo que nosotros llamamos lácteos se excluyen pues aquellos alimentos con menor contenido en calcio, como puede ser, por ejemplo, la mantequilla y la nata. Y esto es importante, y luego vemos en los mecanismos de acción, porque una parte significativa de los lácteos en cuanto a los efectos positivos desde el punto de vista cardiometabólico va a ser justamente la presencia de calcio, además de otros alimentos o elementos, mejor dicho, presentes en la matriz. Claro que no todos los lácteos son iguales para nuestra salud. Como es lógico, hay diferentes lácteos, pues leches, yogures, de todo tipo, otras bebidas, otras leches fermentadas. Y la verdad es que de forma específica se ha visto cómo el consumo de leches fermentadas, especialmente el yogur, y además especialmente su versión entera no azucarada, pues supone una serie de ventajas desde el punto de vista fisiológico por la presencia de péptidos bioactivos, probióticos, que luego veremos. Pero otros, por ejemplo, como el queso, pudieran incrementar, aunque cada vez hay más controversia en el sentido de que parece que no, pero bueno, realmente se decía que podía incrementar el metabólico por su mayor, aunque veremos que la naturaleza no toda es igual, y también obviamente un mayor contenido de sodio y no debe ser pues,
algo que también puede tener riesgos. Sea como sea, la verdad es que siempre se ha dicho, porque lo son, que los lácteos son ricos en grasas saturadas. Y claro, esto pasa un poco como a veces pasó en nutrición. Siempre hablo tanto de nutrientes, macronutrientes, energía, y tampoco de alimentos que nos quedamos con una serie de aspectos en la mente colectiva. Las grasas saturadas son malas. Y claro, no tenemos en cuenta que tenemos que pensar más en matrices alimentarias completas. Y una matriz alimentaria es el espacio del alimento conformado por los propios macronutrientes de ese alimento, pues proteínas, grasas, etcétera, pero también por otra serie de elementos presentes en el alimento, y todo eso modula entre sí un efecto o una respuesta final. Por eso no todas las fuentes de grasas saturadas son iguales y no todas las grasas saturadas son iguales. Claro, las principales grasas o fuentes de grasas saturadas son los productos animales, carnes, lácteos, pero mientras que algunas son perjudiciales desde el punto de vista cardiometabólico, otras no. Pues, por ejemplo, se ha visto que la sustitución de grasas saturadas por grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas puede tener una serie de ventajas desde el punto de vista cardiovascular. Pero ojo, porque bajo esa mentalidad que hay que limitar al máximo las grasas saturadas, pues se han difundido mucho en el mercado lácteos desnatados sin grasa saturada, pero azucarados. Y cuando yo cambio la grasa saturada por azúcar, se incrementa el riesgo cardiovascular y también metabólico. Claro, y eso es justamente lo que suele ocurrir en los lácteos infantiles. De hecho, la principal fuente de azúcares libres en niños, sin ser de ellos, son los lácteos. ¿Por qué? Pues son puros azucarados. Generalmente los lácteos infantiles son el de adulto cargado de azúcar. Claro, hay una cosa que es muy importante, que es el concepto de la matriz alimentaria. La matriz importa, que no solamente es grasa saturada, sino es esa grasa saturada con qué interacciona. Si de salud cardiometabólica hablamos, pues hay que decir que los efectos de la grasa saturada van a depender de otra serie de elementos presentes en el alimento. Y para poner un ejemplo, bueno, pues los lácteos enteros tienen grasa saturada y la carne tiene grasa saturada. Sin embargo, el consumo habitual de carnes muy grasas incrementa el riesgo cardiometabólico y el de lácteos enteros no. Vale, y entre otras cosas, porque cuando se consumen, por ejemplo, dietas ricas en queso, por poner un ejemplo de un lácteo entero, aumenta la presencia de grasa en las heces, pero cuando comemos carne no. ¿Y por qué? Pues porque hace que se formen jabones de calcio, y eso hace que parte de la grasa que ingerimos saturada con los lácteos se vaya al baño, por así decirlo. Y eso explica el por qué, pues no iguales. Pero al margen de eso, pues en el tema, por ejemplo, de diabetes tipo 2, se ha visto que efectivamente los lácteos enteros consumidos de forma habitual se relacionan con un menor riesgo de diabetes tipo 2. Sin embargo, las carnes grasas, pues no, se relacionan con un mayor riesgo de carne de diabetes tipo 2. Bien, pero no solamente es la matriz, que también, sino es que no todas las grasas saturadas son iguales. Aunque siempre se diga que se relacionan con un incremento de los marcadores séricos inflamatorios, etcétera, etcétera, riesgo cardiovascular, metabólico, pero no se comportan igual para nada. O sea, pues, por ejemplo, los grasos saturados láurico, palmítico y mirístico incrementan el riesgo cardiometabólico, el esteárico se asocia con una mejoría del perfil lipídico, el margárico también, y encima tienen beneficios desde el punto de vista de menor riesgo de diabetes tipo 2, y el transpalmitoleato específicamente pues mejora o disminuye la resistencia a la insulina. Entonces, eso explica que no todas las grasas saturadas son iguales, al margen de que encima la matriz también importa. Pero claro, esto dicho así suena bien, pero realmente si vemos un poco la evidencia científica, no la evidencia científica, sino las recomendaciones o posicionamientos de sociedades científicas, vemos cómo a nivel de pues, sociedades científicas se sigue hablando de grasas saturadas. No se habla de diferentes tipos de grasas saturadas o alimentos con grasas saturadas de un tipo o de otro, ¿no? Se meten en el mismo saco o cajón desastre. Y la verdad es que pues hay que tener en cuenta, por ejemplo, la grasa láctea, al margen de lo que he dicho, de su matriz y del tipo de ácidos grasos, es que además ácidos grasos de cadena corta y media, que es específico de la grasa láctea, no genera ningún problema, no se relacionan con riesgo cardiovascular y metabólico, sino al. De hecho, la evidencia cada vez es más contundente, incluyendo metaanálisis y revisiones sistemáticas de estudios clínicos en relación a la inocuidad
de la grasa láctea o lácteos enteros en relación a la enfermedad cardiometabólica al revés. Incluso no solamente inocuo, sino una creciente evidencia de que puede tener un efecto protector sobre este tipo de patologías. De hecho, la inclusión de lácteos en la dieta reduce no solamente el riesgo cardiovascular y metabólico en personas con peso normal, sino en personas con exceso de peso, cuyo riesgo ya está incrementado. Y bueno, si atendemos un poco al tema de la diabetes y vemos publicado en los últimos 5 años, y hablo de revisión sistemática, metaanálisis de ensayos clínicos, vemos cómo la evidencia es fuerte. O sea, realmente los resultados muestran cómo hay una reducción global de incidencia de diabetes tipo 2 en sujetos con mayor consumo de lácteos. O sea, que eso es una evidencia pues creciente. De hecho, no solamente hay estudios observacionales, que los primeros se desarrollaron, sino hay estudios de ensayos clínicos donde también se muestra que esto es una realidad. Y diferentes ensayos clínicos interesantes donde se ve cómo consumir específicamente más que lácteos, sobre todo yogures, leches fermentadas, se relaciona pues, el hecho, por ejemplo, de consumir yogur al día con un 40% menos de probabilidad de diabetes tipo 2 en personas pues, de cierta edad. O en general consumir 2 o más yogures al día, por semana, pues un 28% menos de riesgo de diabetes tipo 2. Pero cuando reemplazamos las típicas, por no decir ninguna marca, galletas que se encuentran todavía en el siglo XXI, patrones para diabéticos, por un yogur, se puede reducir hasta un 40% de riesgo de diabetes y un mejor control de glucosa. Pero es que además, no solamente es de la glucosa, de ese síndrome metabólico, vemos cómo el consumo de lácteos se relaciona con una reducción de los diferentes componentes del síndrome metabólico y específicamente es que el yogur entero, en su versión no azucarada, se relaciona con una reducción de los 5 componentes llamado síndrome metabólico. Por lo tanto, vemos cómo no solamente esa evidencia o esa tradición de decir, no, tienes diabetes, tienes problemas cardiometabólicos, hay que tomar lácteos desnatados, no tiene razón de ser en la evidencia científica y al revés. Podemos estar perdiendo interés positivo, preventivo y coadyuvante del tratamiento. También en tema de cuidado hígado graso, pues puede interesar. Y claro, muchas personas, incluso a veces profesionales sanitarios, todavía, aun siendo conscientes de lo que es metabólica con lácteos, han pues aceptado los lácteos por un estudio suelto o por relación de cáncer de próstata con los lácteos o de cáncer de mama con otros lácteos, pero la realidad es que si revisamos pues los metaanálisis publicados sobre o revisiones sistemáticas sobre mortalidad total o causas específicas, pues vemos que no hay un incremento, no hay una asociación consistente entre el consumo de leche y lácteos y mortalidad por todas las causas o por causas específicas, incluyendo enfermedad cardiometabólica o cáncer. Por lo tanto, ese mito también debemos pues, desterrarlo. Y claro, también a veces cuando hablamos de la importancia o del interés, mejor dicho, los lácteos enteros en la dieta desde el punto de vista de la prevención y motivante del tratamiento en personas con diabetes tipo 2 o enfermedad cardiometabólica, se tiene en cuenta el peso y decimos, bueno, espera, es que si tomo grasa láctea, se incrementan las kilocalorías, hay que tener en cuenta que pues, la incorporación de productos lácteos y además enteros a la dieta ayuda a evitar la pérdida de masa muscular vital. Las miocinas que reducen el músculo vitales en muchos ejes corporales, más que si pierdo masa muscular, es más fácil o hay mucho más dificultad para un control adecuado de la glucosa. También contribuye a una mayor sensación de saciedad, a una mayor satisfacción para seguir la dieta, es decir, adhesión, que es el kit de la cuestión en la dieta, y una mayor reducción de porcentaje de grasa corporal. Y de hecho, la inclusión de lácteos enteros en la dieta a corto plazo puede tener beneficios modestos en la pérdida de peso. Incluso hay metaanálisis publicados de ensayos clínicos donde se ve que la inclusión de 3 lácteos al día ayuda a reducir el peso a corto plazo en las dietas. O sea, que ese miedo a que lácteos enteros y peso corporal no tiene justificación desde el punto de vista científico, porque incluso en la prevención, una vez que se ha perdido peso, de que no se vuelva a ganar, no hay efecto rebote, también es interesante, favorece un mejor control de peso. Incluso específicamente en obesidad central, que es justamente la que más relación tiene con resistencia a la insulina, riesgo cardiovascular, metabólico, etcétera, etcétera. Claro,
pero siempre se ha dicho que efectivamente los mejores lácteos desnatados que los enteros, pero realmente a día de hoy no tenemos evidencia para decir eso, ni en el peso, ni en la salud cardiometabólica, como para que podamos sugerir eso. Al revés, puede que sea justamente lo contrario. De hecho, por muchos motivos es preferible incluir lácteos enteros, sobre todo los fermentados. Bien, en cualquier caso, también nos podemos plantear pues sustituir esa grasa saturada láctea por otras, monosaturadas, poliinsaturadas, y bueno, eso sí ha sugerido ciertas ventajas desde el punto de vista cardiovascular, pero también se ha visto que como la grasa saturada láctea no es un problema, ¿para qué andar modificando las matrices alimentarias? Cuando puedo disfrutar de un sabor pues tradicional y de un producto típico del patrón mediterráneo. Y eso pues puede o está haciendo que se esté replanteando la situación y que se considere que puede ser un error nutricional considerar a los lácteos como una fuente de grasas saturadas desaconsejada y priorizar los lácteos desnatados como todavía se sigue haciendo a día de hoy. Pero siempre advirtiendo, ojo, que encima eso se hace sin advertir que los yogures desnatados en muchos casos llevan siropes ultraazucarados, azúcares libres añadidos, etcétera, etcétera, con las consecuencias negativas que tienes desde tu vista metabólico cardiovascular. Ahora, podemos decir, bueno, bien, todo esto ¿por qué? ¿Por qué la matriz láctea es interesante? No es magia, hay unos mecanismos de acción pues, que se conocen y que están publicados. De salida ya hace años que se conoce la importancia del calcio en la reducción de la grasa corporal. Lo que comenté antes, por un lado, forman jabones de calcio que se eliminan por las heces, parte de la grasa ingerida se elimina por las heces, pero es que también incrementa la oxidación de las grasas, el efecto termogénico de los alimentos y la lipólisis. De hecho, hay metaanálisis publicados, aquí pongo algunos muy interesantes, porque son de un montón de ensayos clínicos, 2009, 2011, 2012, donde se ve que ayuda a reducir la grasa por las heces de una forma estadísticamente significativa, el peso y la grasa corporal de una forma estadísticamente significativa y clínicamente relevante, y la lipólisis, termogénesis y oxidación de las grasas, es decir, que sí tiene un efecto realmente el calcio. Y en este sentido podemos pensar, bueno, pues me puedo tomar el suplemento de calcio, pero ahí viene la importancia de la matriz. Cómo ese calcio interacciona con los elementos del lácteo, porque el calcio en forma de productos lácteos es más eficaz que el calcio elemental. Y también el efecto es mayor en las leches fermentadas, es decir, kéfir, yogur, leche con bífidos que en la leche. Y el motivo es que parece que los probióticos, que también participan en el metabolismo de los lípidos y de la glucosa, puede ser uno de los factores que eso influya por una modificación en positivo de la microbiota cuando incluyo leches fermentadas mantenidas en el tiempo. Pero hay otros componentes que explican el porqué también. Ciertos péptidos bioactivos, el ácido linoleico conjugado, la sfingomielina, el araquidónico, el ácido margárico que comenté antes, o el transpalmitoleato que comenté antes, que específicamente es súper interesante porque aparte de regular vías metabólicas e inflamatorias, es que directamente se asocia a una menor resistencia a la insulina. Y a una menor incidencia de diabetes tipo 2 y una mejor y utilidad como coadyuvante del tratamiento. Y además, ciertos péptidos bioactivos y aminoácidos ramificados y suficiente leucina que están presentes en los lácteos ayudan a mantener y o incrementar la masa muscular y eso es determinante desde el punto de vista del control del glucosa también. Por lo tanto, para concluir, podemos decir que no todos los alimentos que contienen grasas saturadas son iguales, ni mucho menos. El grupo de alimentos lácteos, que no es un grupo uniforme, es un grupo de alimentos con un interesante valor nutricional, por supuesto, pero que es que cuando es consumido de forma habitual aporta beneficios fisiológicos. No es imprescindible, pero sí es interesante. Y aunque los lácteos desnatados en ciertas patologías pueden ser útiles, no se deben denostar los lácteos enteros, que caben en una dieta saludable y pueden ser interesantes. Porque de hecho no se relaciona su consumo con alteraciones lipídicas o cardiovasculares, al revés. Puede tener un efecto preventivo y puede servir de coadyuvante del tratamiento. No se relacionan los lácteos enteros con más riesgo de diabetes tipo 2, al revés, tiene un efecto preventivo, ni con un incremento del síndrome metabólico. Pues leches fermentadas, una reducción de los 5 componentes del síndrome metabólico, un efecto preventivo. No se relacionan los lácteos con un incremento del peso corporal, que al final, si gano grasa, pues también habrá resistencia a la insulina y desde el punto de vista de diabetes tipo 2, perjudicial. Pues no se incrementa el peso, al revés, ayuda a reducir la grasa y a mantener e incrementar la masa muscular, lo cual es interesante. Al margen del calcio, que tiene su importancia, por lo que comenté desde el punto de vista lipolítico, metabólico, etcétera, y los lácteos no hay que olvidar que son la principal fuente de calcio dietética en España, más del 55%, del 55 al 70% y encima es un calcio muy disponible. No se relaciona el consumo de lácteos con mayor producción de flemas o empeoramiento de síntomas de resfriado y de asma, que a veces hace que niños con resfriados, etcétera, no tomen lácteos o con asma, y tampoco se relaciona con un incremento de la mortalidad total
o de mortalidad total o por causas específicas como cáncer, que también hace que a veces pues, se diga, pues no tomen ustedes lácteos. No hay evidencia detrás de eso. En definitiva, podemos decir que de forma específica los yogures y otras leches fermentadas como el kéfir o leche con bífidos, en su versión natural entera no azucarada, pueden ofrecer ventajas específicas. Y el queso, cuando es pues, curado por su mayor contenido en sodio y más grasa saturada, aunque no todas las grasas sean iguales, podría ser contraproducente, pero esto está en controversia porque incluso dosis moderadas de quesos curados tampoco suponen un problema. El problema quizás de los lácteos pues es la costumbre de tomar lácteos desnatados añadidos con azúcares simples que sí realmente suponen un problema. Por lo tanto, la evidencia científica a favor del consumo de productos lácteos es muy elevada desde el punto de vista cardiovascular y metabólica también, y especialmente en los últimos 5 años, y por lo tanto ha llegado el momento de pues, intentar hablar más de alimentos y menos de nutrientes, porque la matriz alimentaria es determinante y, como siempre, a mí siempre me gusta decir, nutrición es biología y explica el porqué de estos mecanismos de acción. Por lo tanto, la recomendación en cuanto al consumo y frecuencia de carnes magras y siguen vigentes, en el sentido de que ese tipo de pues matrices alimentarias pues sigue siendo de consumo semanal, pero sin abusar lo que son las fuentes de grasas saturadas procedentes de animales como carnes, pero las grasas lácteas y los lácteos enteros no son el problema. Y nada más, muchas gracias, un placer. Muy bien, pues muchas gracias, Ramón. Comentar esto, no sé si ha sido cuestión del internet, tal vez, porque también ha habido momentos en que se te escuchaba un poquito regular, pero se ha quedado, hemos estado viendo todo el rato una diapositiva sola. Ah, no obstante, vaya, pues, no sé por qué, también sé que tienes prisa, Ramón, tampoco quería parar y que no pudieras atender alguna consulta. Sí, no obstante, ha sido muy ilustrativo, hemos estado todos súper atentos. Y nada, darte mi más sincera enhorabuena por esta ponencia tan esclarecedora sobre el consumo de lácteos. Creo que ha sido un enfoque muy completo y muy detallado con ese análisis de tanto del tipo de lácteo como del contenido en grasa y demás, y con tanta evidencia científica, ¿no? Y nada, muchísimas gracias, de verdad. Creo que, si no recuerdo mal, que tienes asuntos que atender, ¿verdad? Sí, nada, pero no te preocupes, no pasa nada. Un placer. Nada, en cualquier caso, que si necesitas irte, únicamente desconectarte, o si quieres que contestemos alguna pregunta, si tienes tiempo. Un par de preguntas, por ejemplo, sin problema, sí. Vale, pues... Vale, preguntan por aquí, bueno, sí, es que esto te lo han preguntado justo antes de que comenzaras a hablar sobre los probióticos. Como has estado enfatizando tanto el consumo beneficioso de lácteos fermentados como los yogures, claro, te preguntaban aquí por la presencia de los probióticos, y eso también podía fomentar el... Sí. Bueno, primero quería decir que cualquiera, que como no pasaron las diapositivas, yo no tengo ningún problema en pasar mi PowerPoint, que lo tiene la organización, se lo pueden pasar a todos porque ahí viene todo y las referencias bibliográficas, o sea que puede ser interesante. Pero sí, obviamente una parte vital de la matriz láctea fermentada es los probióticos, que explica muchos de los motivos, por una mejor microbiota, que influye en el metabolismo de los glúcidos, de los lípidos, y de forma indirecta por posbióticos que producen, que actúan en diferentes ejes corporales. Así es. Muy bien, pues con esto ya le digo, si quiere comentar alguna cosilla más o si tiene que irse, se puede ir en cualquier momento, ¿de acuerdo? Sin ningún problema, Vale. sin ningún compromiso, de verdad. Muchísimas gracias, Ramón. Un placer. Y ya digo que eso, a disposición el PowerPoint, que será un Por placer. supuesto, quien quiera tener la información del PowerPoint, nosotros lo tenemos también, lo facilitamos a quien lo pida, ¿de acuerdo? Ya lo digo también públicamente. Un placer. Muy bien, pues daríamos paso ahora a la doctora Irma Johanna García Morales, cuando quieras. Un segundito. ¿Lo vemos? No, tendrías que darle a compartir la pantalla completa. Vamos a ver. Si quieres, te vuelves a la plataforma y le das a dejar de compartir. Vamos a ver. Y volvemos a empezar de nuevo.
Vale. Activar a compartir pantalla y le das a toda la pantalla. Vamos. Seleccionas ahí tu escritorio. Vamos a ver. Pues no tengo problemas porque no me deja. Vamos a ver aquí. ¿Ahora? Vale, ahora, perfecto. Muy bien, Vale. pues cuando quieras, Irma. Bueno, fenomenal. Muchas gracias. A ti. Bueno, yo les hablaré un poco sobre el manejo multidisciplinar del pie diabético. ¿Es importante el abordaje nutricional? Bueno, desde luego la respuesta es que sí, pero lo vamos a ir detallando un poquito cómo nos ayuda este abordaje en la cicatrización de las heridas activas. Bueno, la ponencia transcurrirá un poco hablando de epidemiología de la diabetes en general y del pie diabético, qué hacer en situaciones especiales como obesidad, desnutrición, paciente con patología vascular y población geriátrica. Hablaremos un poco también de herramientas de diagnóstico nutricional, un caso clínico y de la evidencia que conocemos en cuanto a la suplementación nutricional dirigida al tratamiento de curación de lesiones de pie diabético. Y finalmente las conclusiones. Vamos a ver, como sabemos, la diabetes es un problema mundial, es una pandemia. Un estudio realizado en el 2021, realizado por la Federación Internacional de la Diabetes, nos dice que 537 millones de adultos entre los 20 y 79 años de edad padecen diabetes. Siendo estas cifras alarmantes, pues se estima que esto empeorará y para el 2045 tendremos 783 millones padeciendo esta enfermedad, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Es muy importante recordar que es una enfermedad infradiagnosticada y lo que nos hace poner un poquito más de énfasis en tratar de diagnosticarlo en estadios tempranos, ¿vale? Sin que haya complicación. Hay un grupo poblacional que este mismo estudio nos describe que 541 millones de adultos presentan intolerancia a la glucosa o algún tipo de resistencia a la insulina. Estos son pacientes potenciales para ser los futuros pacientes con diabetes, ¿vale? Entonces, cuando tengamos un paciente con algún tipo de que identifiquemos o la intolerancia a la insulina, pues tener un poquito de énfasis en tratar estos pacientes. La Organización Mundial de la Salud también nos comenta cifras realmente alarmantes, ¿vale? El pie diabético, el pie diabético es la principal causa de amputación no traumática a nivel mundial. Cada 30 segundos se pierde una extremidad total o parcialmente y el riesgo de amputación aumenta cuando coexiste la isquemia y la infección. En cuanto a este metanálisis nos dice, realizado en el 2017, dice que la prevalencia global del pie diabético es de 6,3%, donde América del Norte tiene una prevalencia del 13% y en Oceanía del 3%. ¿Estos pacientes qué denominador en común tenían? Pues la mayoría de los afectados eran hombres, pacientes mayores, pacientes con una diabetes mellitus de larga evolución, de más de 10 años de evolución, y pacientes que tenían algún tipo de riesgo de desnutrición o índice de masa corporal bajo. Otros factores importantes y fundamentales que tenemos que también tomar en cuenta en el día a día en la práctica clínica es que los factores más asociados están la hipertensión, complicaciones derivadas de la diabetes y el tabaquismo. Entonces, al saber que estos factores nos van a complicar tanto la diabetes como un pie diabético, pues tenemos que realizar un abordaje médico y de hábitos saludables, tanto para tratar la hipertensión como las complicaciones de la diabetes. Y es fundamental, yo indago mucho esto en los pacientes, que el abandono al tabaquismo es crucial. Ahora hablando ya de lleno respecto al pie diabético y el estado nutricional. Bueno, una lesión en un paciente con diabetes pues nos va a suponer un estrés generado por la propia lesión. Esto aumentará el estado catabólico, lo que implica un aumento de la demanda energética para reparar esos tejidos, un aumento en la necesidad y en la utilización de las proteínas,
un desequilibrio entre oxidorreducción, donde habrá un aumento de radicales libres, de aquí la importancia de los antioxidantes, y un aumento, las lesiones variarán mucho en función de cada paciente, ¿vale? Tendremos algunas lesiones que pueden ser secas y otras muy exudativas, y cuando nos enfrentemos a una lesión muy exudativa, hay que tomar en cuenta esas pérdidas adicionales que se van a producir por el exudado. El estado nutricional inadecuado, esto es muy importante, ya sea por déficit nutricional, por bajo aporte calórico o por una inadecuada calidad en la ingesta, es decir, alto valor calórico pero mala calidad nutricional, pues, que esto lo encontramos en pacientes con sobrepeso, con obesidad. Es importante que no se nos queden fuera estos pacientes con obesidad y con obesidad sarcopénica, ¿vale? Que no solo nos enfoquemos en pacientes con desnutrición. ¿Qué pasa con un estado nutricional inadecuado? Esto exacerbará la respuesta inflamatoria, esto interfiere en la síntesis de colágeno, lo que repercute en el retraso en la reparación de los tejidos, cronificando las lesiones. ¿Qué pasa con una lesión crónica? Esta aumenta aún más el proceso inflamatorio. Aparte, tenemos que cuando nos enfrentamos a una lesión crónica, tenemos que descartar que haya una patología vascular asociada. Otro detalle que me gustaría hacer énfasis es que una lesión crónica pues ya es una lesión que es más susceptible a poder infectarse, y como habíamos mencionado previamente, tanto la isquemia como la infección son factores que nos aumentan las probabilidades de una amputación. A veces en la práctica clínica tenemos un volumen importante de pacientes que a veces se nos pueden escapar algunos. Yo siempre recomiendo realizar como primera instancia una herramienta de cribado nutricional para identificar estos pacientes que necesitan una intervención un poquito más exhaustiva. Posteriormente identificamos estos pacientes, pues podemos implementar cualquiera de estas herramientas, que muchas se utilizan en diferentes países en función de la que tengan más familiarizada, todas son muy buenas. La mayoría se basa en parámetros tanto clínicos como bioquímicos. A veces se nos escapa mucho aquí también el paciente con obesidad sarcopénica, y aquí hay una estrategia muy interesante que no está mal echarle un vistazo, es la estrategia GLIM, que utiliza otros parámetros, por ejemplo, el uso de la bioimpedancia, que nos apoya mucho con el ángulo de fase, con la cantidad de masa muscular y la masa grasa. Y por otro lado, también toma en cuenta la dinamometría, que es ahí donde se nos escapa un poquito más difícil los pacientes con obesidad sarcopénica. Bueno, pues en primera instancia, cuando nos llega a la consulta un paciente diabético con una lesión en el pie, hay que identificar en cómo lo vamos a abordar. Si esta es una lesión de abordaje de manejo ambulatorio o es una lesión que requiere un abordaje de ingreso hospitalario, ¿vale? Lo recibimos el paciente, lo valoramos bien, importante, una anamnesis y una exploración física exhaustiva, tomamos en cuenta si coexiste la obesidad o desnutrición, si hay enfermedades de tejido conectivo asociados, si está en tratamiento con corticoides, el estado de hidratación, la edad, que es muy importante porque tendrán más riesgo los pacientes con edad avanzada, y pacientes que tengan algún tipo de complicación de la propia diabetes, como nefropatía, como enfermedad vascular periférica o neuropatía, ¿vale? Y muy importante que tenga que visualizar estos signos de infección, que estos siempre tenemos que recordar que son un signo de alarma. Como mencionaba, hay que estadificar muy bien la lesión del pie diabético para tomar decisiones si lo manejamos de forma ambulante o lo ingresamos para manejo hospitalario. Importante siempre en un diabético, es fundamental valorar el grado de afectación de arteriopatía periférica, ¿vale? Porque ahí vamos a saber si necesitamos la necesidad del tratamiento, si con farmacológico vale o que este paciente requiera, tenga necesidad de revascularización. Por ejemplo, este paciente lo recibe una compañera en la consulta
y pues podemos observar que tiene claros signos de isquemia aquí con el segundo dedo con una placa necrótica, y también tiene signos de infección, tiene coloración rojiza, tiene toda esta zona que pustulosa cargada de líquido purulento. Y este paciente, en cuanto se valoró en consulta, se decidió el ingreso hospitalario porque era una extremidad que estaba en alto riesgo. Todas las intervenciones se realizaron rápidamente porque esa extremidad tenía alto riesgo de amputación. Vamos a ver este caso clínico que quiero presentarles. Por cierto, el paciente... Vaya, creo que hemos tenido problemas que hemos pedido a Irma. Ha debido ser algún problema de internet o algo de eso. Vamos a esperar unos minuticos a ver si se vuelve a conectar, que seguro que ha sido algún problema de la línea de internet. Vale, Irma, ya no sé si ya estás con nosotros o no. Si puedes poner la cámara y el micrófono para que te veamos. Vale. Vamos a ver. El internet, ¿verdad? No sé qué ha pasado, seguramente fue el internet. Vamos a ver. Vale, pues vuelve a compartir la pantalla y seguimos por donde te has quedado. Vale, ay, perdonen. No pasa nada. Problemas Cosas del técnicos. directo. Eso Vale, es. vamos a ver por aquí. ¿Ahora se ve? Vale. Se ve y se escucha bien, Se ¿no? ve y se escucha bien. Perfecto, pues Perfecto, continúa. lo siento. Bueno, Nada. lo que comentaba que este paciente le hacía mucha ilusión participar también en el congreso, ¿vale? Entonces, les voy a comentar, este es un paciente que recibo de 67 años, es un paciente con una lesión y con un pie diabético neuroinfeccioso. Como comentábamos, el abordaje. Este paciente inicialmente lo recibió un podólogo. El podólogo, en cuanto ve la lesión, ya identifica que es un paciente que debe recibir un tratamiento hospitalario, lo remite inmediatamente a urgencias. Yo le valoro en urgencias y pues veo el paciente, le realizo la historia clínica, veo que se trata de una lesión con mucho exfacelo, tiene una placa necrótica, fluctuante. Lo primero que realizamos es cogemos muestra para cultivo y ya se decide el ingreso hospitalario para cobertura antibiótica de amplio espectro de forma empírica hasta que salga el resultado del cultivo. Descartamos inmediatamente si tiene arteriopatía periférica asociada. En este caso, el paciente no presentaba ninguna lesión susceptible a revascularización, así que con tratamiento farmacológico bastaba. Este paciente justamente debutó con esa lesión. Es lo que comentábamos, que lo suyo es intentar identificar a estos pacientes antes de que nos debuten con complicaciones. El control metabólico se inició desde el momento del ingreso, se inició tratamiento hipoglicemiante, un abordaje nutricional tanto para el control metabólico como para el control dirigido para mejorar la cicatrización de esta lesión. Se suplementó con aporte de proteínas, con omega 3, con multivitamínicos. Respecto al otro abordaje de la lesión, pues se realizó un debridamiento quirúrgico, se utilizó una cura de terapia de vacío. Cuando ya la lesión estaba a plano, se procedió a realizar un injerto cutáneo autólogo. Posteriormente, ya este paciente empezó a andar y ya se diseñaron unas plantillas con descarga adecuadas a sus circunstancias y también un calzado adaptado a la condición de este pie.
Importante también que el servicio de fisioterapia estuvo presente en todo el proceso para ayudarnos a movilizar este paciente, a que no pierda masa muscular, porque es parte fundamental. Otra cosa muy importante es que el soporte familiar. Este paciente tuvo acompañamiento familiar desde el momento del diagnóstico hasta actualmente que ya le veo en consulta de forma de rutinaria, ¿vale? ¿Qué servicios estuvieron implicados? Pues lo que había hablado anteriormente, que es un abordaje multidisciplinar. En primer lugar, nuestra unidad de pie diabético, que corresponde al servicio de angiología y cirugía vascular, otros servicios colaboradores como endocrinología y nutrición, medicina interna, oftalmología, fisioterapia, podología, enfermería, técnicos ortopedistas, medicina de familia, entre otros. En nefrólogos, es un sinfín de servicios que estamos en contacto para el tratamiento integral de este paciente. Bueno, y entrando de lleno a la suplementación nutricional ya orientada al pie diabético, los nutrientes que más se han estudiado son las proteínas, aminoácidos como la arginina, la glutamina y la metionina, el omega 3, vitaminas como D, C, A y E, el zinc y los probióticos. Curiosamente, la suplementación con probióticos es una terapia emergente. Ya hay pocos estudios, pero sí que hay algunos estudios que están en fase de desarrollo aún, que sí que arrojan algunas señales de los beneficios que nos producirá esta terapia con probióticos más adelante. Aquí podrán ver algunas cepas que se han utilizado para estos estudios. Bueno, pues este metaanálisis me gusta porque recoge todos los estudios realizados desde el 2004 hasta el 2022. ¿Qué parámetros valoraban en común? El tiempo de curación y cicatrización de la herida, la prevención de la extensión de la úlcera, la disminución del tamaño de la herida, ya sea tanto en mejoría, tanto en profundidad como en extensión, y la disminución de factores de inflamación. Las suplementaciones, ya sea, pero de forma individual, ya sea de proteínas, de aminoácidos, de vitaminas, pues sí que mostraban algún tipo de mejoría en estos parámetros. Sin embargo, algo que me parece muy interesante es que cuando suplementábamos muy dirigidamente, ya con un aporte adicional de calorías, con un aporte de proteínas, vitaminas y minerales y con una educación tanto para el paciente y los familiares, pues encontrábamos un beneficio en los 4 parámetros que estábamos interesados en obtener. Presentaban las lesiones curaron en menor tiempo, la prevención de la extensión de la úlcera, que suele ser un poquito que nos da a veces guerra, y posteriormente mejoraba mucho tanto en la disminución del tamaño, de la profundidad y la extensión. Aquí un poquito de lo demás, como comentaba, suplementaciones de forma individual mostraban algún tipo de beneficio. ¿El problema cuál era? Pues que las muestras, la mayor limitación era que las muestras eran muy pequeñas. Vamos a ver. Bueno, eso me parece ya para concluir un poco, pues me parece importante no olvidar que el paciente con un pie diabético, el manejo tiene que ser multidisciplinar y que todos los servicios implicados son importantes y la comunicación tanto entre los profesionales sanitarios como el paciente y familiar es fundamental para tener la mejoría tanto de la curación de una lesión como del manejo integral de un paciente con diabetes. También me gustaría mencionar este estudio muy interesante que nos hablaba sobre, que es un estudio cualitativo de la adherencia del abordaje nutricional en este tipo de pacientes. Y concluían al final que los pacientes, si ellos se involucraban y sabían que esta terapia nutricional y podrían hasta solicitar una intervención personalizada, si ellos sabían y estaban enterados que esto iba a contribuir con la curación de las heridas. Aquí un poquito aquí ya para concluir. Pese a la discreta evidencia que tenemos del impacto real de la suplementación nutricional en la curación de las úlceras
del pie diabético, hay estudios que demuestran beneficios y la verdad es que es fundamental seguir investigando porque es algo que aparte nos ayudará al control metabólico y un poco a cambio de hábitos de estos pacientes. Es importante que tanto la desnutrición como la obesidad sean tomadas en cuenta como condicionantes importantes porque ambos estados producen un estado de inflamación crónica y si no los abordamos, pues al final nos contribuyen a una tórpida evolución de las lesiones. Es importante, es fundamental involucrar al paciente en el abordaje nutricional. Aquí ya tenemos dos cosas, dos frentes abiertos. Uno, saber que todos estos cambios están orientados, para tener un adecuado control metabólico, tener adecuados valores glucémicos y por otro lado, que a veces necesitamos requerimientos adicionales que van a ir orientados a cicatrizar más rápido esta lesión. Y esto en la práctica clínica yo lo he visto, yo oriento mucho al paciente y veo grandes resultados tanto en la adherencia como en la evolución de las heridas. Pues para finalizar, aquí está un poco la bibliografía utilizada y pues muchas gracias por vuestra atención y por la invitación a este evento. Muy bien, pues muchísimas gracias, Irma. Creo que ha sido una ponencia muy esclarecedora. Nos has mostrado de verdad la importancia de ese enfoque. Lo has abarcado desde todos los ámbitos profesionales, ¿no? También destacando esa importancia en la intervención multidisciplinar, pero sobre todo esa importancia también en la nutrición y en implicar al propio paciente para favorecer la recuperación de esta lesión, que lastimosamente ocurre en muchas ocasiones. Muchísimas gracias, Irma, de verdad. A ti. Muy bien, pues entonces vamos a pasar a la ronda de preguntas. Comenzando contigo, Samuel, nos ha preguntado Fermín que como tú bien has comentado, la preparación de la alimentación de estos pacientes diabéticos es muy estricta y cuando les explicas muchas veces de inicio todas estas restricciones, parece que la primera reacción puede ser muy negativa de rechazo o muy positiva, pero que el verdadero problema a lo largo de esta dieta es la adherencia. ¿Cuáles serían vuestras estrategias para mantener esa adherencia? Un poco se ha comentado en la ponencia, ¿no? Al final puedes negociar un poco con el paciente, ¿no? Se trata de ajustar la pauta dietética a sus gustos y básicamente eso, ¿no? Al final que el paciente sea consciente también un poco de los riesgos que supone no hacer las cosas bien en este sentido y hacer una pauta lo más cercana posible a sus gustos. Es lo que yo le puedo decir. Sí, a lo mejor también originalidad a la hora de hacer ciertos platos, que no sea siempre monótono de siempre lo mismo, pues a lo mejor tener imaginación a la hora de realizar el menú del día y hacerlo, añadirle un pequeño toque especial, que no sea siempre monótono, pero sí, Eso. muy bien. Pues también nos pregunta Fermín, para ti, Irma, que en los pacientes con el síndrome del pie diabético y neuropatía periférica, ¿cómo se podría ajustar esta ingesta de macronutrientes para mejorar la salud nerviosa y reducir la incidencia de lesiones en el pie? La neuropatía, cuando ya está instaurada, es muy difícil revertirla. Cuando ya está instaurado el daño nervioso, pues al final lo que es interesante ahí es enfatizar en el cuidado diario del pie. Todas las noches verificar que no haya ninguna grieta, ninguna lesión, mantener muy bien hidratados esos pies, el calzado. Parece a veces que lo dejamos como olvidado, pero la elección del calzado es fundamental, que sea un calzado cómodo, que no quede muy ajustado, que no quede muy grande, adaptado muy bien a la anatomía del pie. Cuando hay una neuropatía leve, que inicialmente presentan disestesias, algún tipo de adormecimiento o acorchamiento, pues a veces suplementarlo con complejo B y omega 3 viene muy bien.
Evidencia como tal, está todo haciendo pues en pañales todavía, porque no hay tanta evidencia que nos diga que directamente va a aportar un beneficio, pero yo en el día a día, en la práctica clínica, lo he utilizado y sí que he visto una buena evolución. Lo que comentaba, lo importante es evitar una lesión en un paciente con diabetes. Porque cuando hay una neuropatía instaurada, puede que el paciente en su calzado tenga una piedrecilla, pero como al no percibir ese estímulo doloroso, pues al final, aunque sea una cosa mínima, nos puede llegar a ser un desastre. Entonces, es fundamental Ujú. la educación de eso, de revisar todos los días los pies. Totalmente de acuerdo. También esta pregunta ya es más por mi parte, como duda personal. Muchas veces este tipo de pacientes diabéticos también están relacionados con la obesidad. Entonces, mi pregunta es, ¿hay alguna manera de abordar de manera óptima esta pérdida de peso a través de la nutrición, teniendo en cuenta que tienen esta limitación física? ¿O lo primero sería la curación de este pie diabético y luego ya pasamos a mantener otra ingesta nutricional y hacer deporte, etcétera, etcétera? Claro, esto es muy interesante, tu pregunta. Yo siempre considero que a veces la obesidad o la obesidad sarcopénica, a veces en estos pacientes lo dejamos un poquito olvidados y nos enfocamos más en el paciente que se ve que tiene déficit nutricional, ¿vale? Ujú. Para eso es importante la ayuda de la colaboración del nutricionista, porque también tenemos que ir de la mano el control metabólico con el control de la lesión, ¿vale? Entonces, siempre en nuestro equipo tenemos un servicio de nutrición muy óptimo y que inician a veces con bajo aporte calórico, pero ya desde el momento que empezamos a darle un aporte nutricional adecuado, el paciente empieza a perder peso. Empieza cuando ya en lugar de consumir comidas hipercalóricas que a veces no tienen calidad nutricional y cambiamos esto, solo con ese pequeño cambio empezamos a ver pérdidas de peso. Por otro lado, como a veces dependiendo de la lesión, si son lesiones muy intensas, son lesiones plantares o talares, pues al final a veces si hacemos debridamiento quirúrgico o si este paciente está recién injertado, este paciente está en reposo porque necesitamos que no apoye porque si no echamos a perder el injerto, por ejemplo. Entonces aquí está la parte fundamental del trabajo que realiza fisioterapia. Ya nos ayuda también a poder ellos, les dan herramientas para que ellos puedan andar con apoyo, ya sea con andador o algún tipo de muleta, o si estos pacientes están tan limitados porque que son muy pesados y no pueden valerse, pues hacen terapia en cama y les ayudan. Entonces, es fundamental no olvidar estos servicios. También es fundamental también tomar en cuenta el papel del psicólogo, porque a veces estos pacientes hacen unas consumiciones exageradas por ansiedad. Entonces, y cuando ya se ven un poco limitados, ya es como un círculo y ya se nos pone un poquito más difícil el abordaje del paciente. Pero es fundamental que el profesional que va dirigiendo toda la orquesta, por así llamarlo, Sí. habla directamente con el paciente, con sus familiares y les indaga la importancia de cada uno de los que estamos trabajando. Porque si ellos saben, el fisio viene a mi cama porque necesita que yo mejore esta musculatura y eso me va a hacer perder también masa grasa y ellos al final se terminan involucrando. Esto es, para mí, yo siempre indago en la comunicación. Médico, paciente, otros servicios sanitarios involucrados y el familiar. Todos tenemos que estar en comunicación. No sé si Totalmente. eso responde a tu pregunta. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, que es algo que ese peso no recae en un único profesional, sino que todos Claro, tenemos que estar claro. conectados y trabajando en equipo por la salud de ese paciente en todos sus aspectos, en todos los aspectos que Sí, sí. requiera. Todos Totalmente, los profesionales aportamos un granito de arena en la mejoría global del paciente, porque totalmente. primero, cuando tenemos una lesión, nos enfocamos en tratar de curarla a la brevedad, porque es una extremidad que está en riesgo. Y un paciente, si lo descuidamos un poquito, pues se nos complica con infección, como lo hablábamos anteriormente,
y pues un paciente ya sea con una amputación menor o mayor, ya es un paciente que va a estar limitado al día a día, pese a que logremos curar al final la lesión de forma secundaria con una amputación. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, Irma, por responder mi pregunta. Y bueno, esto creo que va enfocada a Samuel. Preguntan también en la diabetes gestacional, ¿cómo se abordaría esa ingesta de macronutrientes? Imagino para no poner en riesgo la estabilidad de la madre ni tampoco la del feto. Pues en principio evitando sobre todo alimentos con alto índice glucémico, ¿vale? Principalmente utilizando bajo y medio, un poco lo que hemos comentado antes también. Ciertas frutas, ciertas verduras, sobre todo quizá la quinoa también, un pseudo cereal súper interesante. En este sentido, evitar picos de glucosa, ¿no? Un poco va por ahí dirigido. Sí, 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 sí. Pues nada, si no hay ninguna pregunta más que quiera realizar algún congresista, que parece que no, pues damos entonces por concluida esta sesión webinar del primer Congreso en Salud, Nutrición y Metabolismo. Agradeceros nuevamente por vuestra dedicación, vuestra implicación, tanto como divulgadores como profesionales sanitarios. Y nada, espero que estas ideas que hoy nos habéis transmitido, que sirvan para mejorar la práctica como sanitarios, nuestra implicación personal con el paciente y en orden de mejorar ese estado patológico y nutricional, ¿no? Agradeceros también a todos los congresistas que estáis por aquí. Muchas gracias por formar parte de esta experiencia con todos nosotros y parte de esta comunidad tan comprometida en mejorar la salud y el bienestar. Muchísimas gracias, nos despedimos con mucha gratitud y espero de corazón a los dos que nos volvamos a ver en futuros eventos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.